el capítulo 4. Muy bien, Becky. Ahora un adulto. Cuando yo comencé la semana pasada el capítulo 4, les dije que les tenía una buena noticia y una mala noticia. Y empecé con las malas. ¿Cuál era esa mala noticia? A ver, acerquen el micrófono para acá para que puedan decirnos. ¿Este es Script? Dáselo porfa a Gaby. Sí. Aquí, Gaby. Le echaron mucho. Que tenemos adversarios, enemigos. Tenemos adversarios, enemigos. ¿Cuántos adversarios tenemos? 1, 3. Ok. Ahora, ¿esos adversarios son adversarios de toda la humanidad o de quiénes son los adversarios? De los, dice Gaby, de los creyentes. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice cuáles son esos 3 adversarios que mencionábamos la semana pasada? A ver, Liz, por favor, deja que llegue el micro. Satanás, el mundo y la carne. Ok, dímelos en el orden como los empezamos, Becky, por favor. Empezamos con... Ándele, chiquita, me la agarré en curva, la hija del pastor. ¿Empezamos con el mundo? Empezamos con el mundo, después Con Satanás después con Satanás y la carne. y al final es la carne. Muy bien. Ahora, un adulto, ¿qué es lo que buscan estos enemigos? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién dice yo? Levante su manita. A ver, a Charlie, por favor, Johnny. Gracias. Obviamente lo que quieren es apartarnos del Señor, de hacer su voluntad, de desviarnos del camino, ¿no? En síntesis, ¿no? De no cumplir el propósito, la obra que Dios tiene para cumplir a través de nosotros. Muy bien, gracias, Charlie. Efectivamente, quieren separarnos de Dios, quieren desanimarnos, ¿sí? El enemigo no quiere que te reúnas, no quiere que estés con el cuerpo de Cristo, fortaleciéndote, estudiando la palabra. El enemigo no quiere que ores. ¿Por qué? El enemigo no quiere que tengas comunicación con el Padre, ¿sí? No quiere que tú tengas una relación con Él. Y entonces quiere apartarte de su camino, del camino que nuestro Señor Jesucristo nos trazó. Y también quiere apartarte de su voluntad, quiere desviarte de los propósitos que el Señor tiene para tu vida. Y también la palabra nos dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, nada más eso quiere. Algo así sencillo, ¿no? Bueno, también mencionábamos la buena noticia, ¿no? ¿O qué no la vamos a decir? ¿Cuál es la buena noticia? Teníamos una mala y después, casi al final, comentamos la buena noticia. ¿Quién la dice? ¿Quién dice yo? A ver, allá Telmita, gracias Telma. Que ya fueron vencidos por Jesús. Esos enemigos ya están derrotados. Esos enemigos ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derrotado el enemigo. Entonces, esto de que nos quiere separar y nos quiere apartar, pues ya no va a ser tan fácil, porque inclusive en la palabra tenemos la promesa de que nada podrá, ¿qué? Separarnos, nada podrá apartarnos del divino amor de Dios. Muy bien, gracias hermanos. En este capítulo 4 estamos analizando las tácticas de cómo el mundo opera a través de la historia, cómo el mundo se ha conducido. Y este libro de Esdras nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender esa forma de operar del mundo, esa manera de moverse, esa manera de actuar. Y entonces pues ha sido muy interesante el poder detectar
en la palabra, en el libro de Esdras, esta dinámica que tiene el mundo. Y dice la Biblia que estaban dos tribus reconstruyendo el templo. ¿Cuáles eran? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Muy bien. Estaban construyendo el templo de Dios y cuando estaban allí trabajando, se presentó alguien allí con ellos. ¿Quién se presentó? Se presentó el enemigo de Judá y de Benjamín. ¿Y qué fue lo que vinieron a hacer con ellos? ¿Llegaron a atacarlos? ¿Qué fue lo que pasó? Qué raro, ¿no? El enemigo de buena onda. El enemigo ofreciendo ayuda. Oye, te ayudo a reconstruir el templo. Ya de entrada así como que dices, ¿a poco sí? Bueno, pues así se las gastan, ¿no? El enemigo tiene una careta de hipocresía, tiene una careta de falsedad, y entonces vino y les ofreció ayuda, pero era una movida política, era una trampa y era una estrategia, y el mundo constantemente nos hace pensar que puede ser tu amigo. Esa es la estrategia del mundo. Te hace pensar que puede ser tu amigo, que tú puedes ser cristiano y al mismo tiempo, pues, comportarte, vivir, caminar y hacer lo que el mundo le gusta hacer. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Los que son esposos de aquí? Levanten su manita. Ok, gracias. Allá le hicieron... ¡Ay! Ok, bueno, imagínate que viene alguien contigo y te dice, mira, tú sabes que tu esposa me cae súper mal, la detesto. No la soporto, pero contigo no tengo bronca. Yo contigo me llevo bien, somos brothers y tú sabes que cuentas conmigo. ¿Cómo se oye eso? ¿Podrá ser? Pues hay quienes sí lo practican, ¿no? Hay quienes sí lo hacen, pero ¿será correcto? O imagínate que viene alguien y te dice, mira, quiero decirte algo, yo odio a tu padre, tengo ganas de matarlo. Si me lo presentas aquí, lo hago pedazos, lo mato. Pero contigo estoy bien. Contigo, tú sabes que mi casa es tu casa, cuentas con mi familia, cuentas con mis amigos, con lo que gustes estoy para servirte a ti. Pero si me traes a tu papá, lo despedazo. ¿Valdrá la pena tener un amigo así? ¿Valdrá la pena conservar a alguien que tiene ese odio contra alguien tan cercano a ti? Bueno, pues miren lo que dice Santiago 4:4. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí lo saben? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No es posible. Cuando te agrada quedar bien con la gente, más que con Dios, en realidad tú estás empezando a ser amigo del mundo. Cuando no puedes no puedes separar esta relación y te cuesta trabajo hacer una diferencia en tu comportamiento, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, cuando te cuesta trabajo manifestar quién eres. Hoy me fui a cortar el cabello y sí se nota, ¿no? Sí se mancharon. Y bueno, la persona que empezó a cortarme el cabello, un chavo, pues, digamos, en esa barbería, todos usan como el mismo look, traen tatuajes, y pues así se ven muy rudos, ¿no? Y entonces me dice, ¿y a qué te dedicas, carnal?
Y le digo, pues soy ministro de culto, soy un pastor. Ah, órale, qué chido. Y pues yo creo que, no sé, a lo mejor no comprendió exactamente qué era, ¿no? Pero no debería de ser difícil poder decirle a la gente, yo soy creyente, soy hijo de Dios, yo le sirvo al Señor. Y bueno, no podemos tener una dualidad, es decir, abrazar las costumbres de la iglesia y al mismo tiempo abrazar las costumbres del mundo. Eso es imposible. Cuando tú estás haciendo eso, más bien te estás haciendo una con el mundo, ¿sí? Simplemente significa ser como el mundo es decir, abrigar sus ambiciones, compartir sus deseos, compartir sus prioridades, desplegar sus prejuicios y sus odios, lo mismo que el mundo odia y manifiesta, eso mismo lo vas a abrazar tú. Entonces, la persona que es amiga del mundo va a adoptar una actitud dominante que satura la sociedad de este mundo, ¿sí? El apóstol Pablo a esta actitud le llama en Efesios 2:2 el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. ¿Han oído esa expresión? Bueno, ese espíritu puede llevarte a participar en las prácticas mundanas, ¿sí? En esas que precisamente Pablo enfatiza y enumera en Gálatas 5, 19, 21. Vamos a revisarlas. Gálatas 5, 19, 21. ¿No va a haber proyección? ¿Sí? Ok, gracias. Dice, ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada. ¿Qué dice tu Biblia ahí? Aquí mi Biblia, esta versión dice conducta relajada. A lo mejor se refiere a algo más tenso y de repente te dicen, ¿cómo estás? Aquí relajado. Y ya estás pecando, ¿no? ¿Qué es conducta relajada ahí en sus Biblias? Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, ¿y cuál sigue? Lascivia. Bueno, su conducta relajada es algo así como promiscuidad, fornicación, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, enojos, pleitos, divisiones, sectas, envidias, borracheras, divisiones estrepitosas y cosas semejantes a esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado que tiene seguir esos caminos del mundo? Aquí nos lo advierte. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el resultado. Entonces, en esta historia de Esdras, vimos que estos enemigos, ¿de dónde eran? ¿De dónde era el enemigo? Los identificamos. Sí, eran del mundo, pero ¿en qué ciudad vivían? ¿Cómo? Eran samaritanos, ¿de acuerdo? Y dice, gente traída por el rey de Asiria, de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín para poseer las ciudades de Samaria. Esta gente fue traída de otros lugares para venir a ocupar el lugar que era de los israelitas y ocuparon las ciudades de Samaria. Y esta gente, lo que entendimos es que era gente sin temor, no tenía temor de Dios. Podía adorar a Dios y además honrar a sus dioses. ¿Es eso posible? ¿Se dan cuenta el revoltijo que a veces se hace cuando no se tiene un entendimiento y un conocimiento de lo que a Dios le agrada?
esta gente al mismo tiempo que servían a Dios, servían a sus ídolos. Cuando Dios en su palabra nos prohíbe, de hecho, esta fue la causa por la que el pueblo de Israel fue deportado, por seguir las costumbres de otros pueblos y adorar dioses ajenos, dioses diferentes al único y verdadero Dios. Fue el castigo por apartarse de Dios, por olvidarse de su palabra, por olvidarse de su ley, por caminar en desobediencia. Esa fue la razón precisamente por la que fueron deportados a Babilonia. Entonces, estos enemigos vienen y se presentan como los brothers, como los buenos cuates, como que no pasa nada, te ayudamos, no hay bronca, pero precisamente era gente que adoraba a otros dioses y también adoraban a Dios, pues ¿qué más da? Lo pueden hacer. Y luego dice en el versículo 3 del capítulo 4, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Sí? Entonces, falló en este momento la táctica del enemigo. Esa primer táctica, el pueblo de Israel la libró, la pasó bien, pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos todavía en el resumen, estamos avanzando. Dice que después esto se puso más duro. Sacaron su verdadera careta, sacaron sus verdaderas intenciones y entonces fueron más hostiles, ¿sí? Salió la cara del enemigo. Y entonces dice que el pueblo de la tierra intimidó. Vean, esas son las cosas con las que nos vamos a enfrentar en el mundo. Y esto es lo que va a manifestar: intimidar. Intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Sí saben que en el mundo se dan acá billetitos bajo el agua? Eso se llaman sobornos. La gente está muy acostumbrada a sobornar y espero que esa práctica en medio de la iglesia no esté. Si te para un oficial de tránsito, no salgas con el billetito, Eso es actuar como el mundo actúa. No le digas: toma para tu desayuno, ahí te va para el chesco, pero déjame ir. Mal. Justo esto es lo reprobable. Eso es lo que no es correcto para los que hemos abrazado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice que escribieron acusaciones, o sea, eran habilidosos. Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y entonces llegamos a la parte que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar del verso 7 al verso 23. Y esto nos va a permitir conocer las tácticas de los otros dos enemigos, que son Satanás y la carne. ¿Sí? Entonces los invito a que oremos. Bendito Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo te ruego que tu palabra el día de hoy nos fortalezca, nos anime, nos haga crecer en la fe, nos haga crecer en el conocimiento de tu voluntad, nos permita entender cómo el enemigo actúa y cómo quiere engañarnos y cómo quiere desviarnos de tus propósitos. Y yo te ruego, Señor, que nos des sabiduría, que nos des fortaleza, que tú estés con nosotros, que la llenura de tu Espíritu esté en nosotros, para que nosotros actuemos con valentía, con diligencia, con la verdad y caminemos como hijos verdaderos que te glorifican y que te reconocen como su Padre y como su Señor. Gracias te damos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer esta porción. Por favor, acompáñenme a Esdras 4. Vamos a comenzar del versículo 7 hasta el final del capítulo. Dice el versículo 7:
También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Esta carta enviada al rey Artajerjes, pues pudo haber sido escrita en tablas de arcilla o en alguna hoja de pergamino, pero era un ataque. Esta carta se hizo para atacar. Y por medio de esta carta, pues realmente fue una movida muy hábil, pero esta carta traía mentiras y traía verdades, a ver si ahorita las identificamos. Dice el versículo 8, Rehum, canciller, y Simai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha, escribieron Rehum, canciller, y Simai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. O sea, estos que están escribiendo las cartas, pues es gente poderosa, ¿sí? No fue cualquiera, no fue el vulgo, no fue gente sin preparación. Es gente que tiene influencias, gente que está codeándose con la gente grande, con los gobernantes. Y dice el versículo 10, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. O sea que pues esta carta tuvo un respaldo de mucha gente. Dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Yo les quiero preguntar, ¿era cierto que Jerusalén era un pueblo con un pasado pecaminoso? Aquí dicen que no, ¿quién dice que sí? A ver, levanten la mano los que digan que el pueblo de Israel no era en el pasado un pueblo pecaminoso. 1, 2, ¿ya no? Ok, 2 y un arrepentido. No es cierto. Ahora levanten los que creen que sí, realmente era un pueblo pecaminoso. Sí, esa era la verdad. ¿Sí? ¿Por qué fueron deportados? Por sus pecadotes, por su rebeldía, por su manera de actuar. Entonces, era cierto, pero necesitamos detectar en dónde estaba la mentira. El pasado, ¿sí? En el pasado eran eso. En el presente ya no eran así. ¿Por qué no? Porque estos exiliados que regresaron llegaron con otra actitud, ¿no? Venían con la intención de levantar el templo, ¿para qué? ¿Para seguir con sus movidas? No, querían restablecer el lugar de adoración, querían otra vez trabajar para la obra del Señor. Entonces, era una mentira lo que estaban diciendo, porque eso que estaban refiriendo era del pasado, pero llegaron con una actitud diferente y con otra forma de ser. Les sirvió el exilio. Estuvieron allá sufriendo y padeciendo, ¿sí? Sin embargo, esta verdad pues fue irrelevante por causa de la gran mentira. Normalmente, cuando una verdad se presenta así a medias o se presenta una verdad acompañada de una mentira, normalmente lo que sobresale es lo malo. Tú te puedes portar súper bien toda la semana, ¿sí? Y estás ahí con un amigo echándole ganas y invitándolo y animándolo y hablándole y de repente cometes un error, ¿sí? Te sale el chamuco y empiezas a, no sé, en algún momento tienes un arrebato, te enojas y eso es lo que prevalece, ¿sí o no? Híjole, no te puedes equivocar, la gente te está observando.
Y entonces cuando cometes un error, mira los cristianitos, cómo se comportan. Bueno, pues esto fue lo que resaltaron ellos. Vinieron a resaltar la mentira y entonces esa mentira tapó la verdad. Versículo 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Fíjense qué interesante. Aquí precisamente en este versículo, vemos exactamente qué es lo que le importa al mundo, ¿sí? Y vemos cómo en la historia, a través de la historia, los gobiernos tienen los mismos intereses, los gobiernos del mundo. ¿Cuáles son? Está muy claro. Dice, su preocupación o lo que están resaltando es que si esos muros son levantados, no van a pagar tributo. Le están diciendo al rey, esos no te van a pagar tributo, no van a pagar el IVA, no van a pagar los impuestos, las rentas que tú les pongas no la van a pagar y el erario de los reyes va a ser menoscabado. ¿Por qué creen que hoy en día, viniendo a la actualidad, en esta pandemia, cada viernes levantan actividades que el gobierno dice que son esenciales? Y entonces, pues ahora ya abrieron el Six Flags, por ejemplo, ya abrieron los zoológicos, ya abrieron los bares, claro, ¿no? ¿Cómo nos podrían hacer falta los bares? El hipódromo, las casas de apuestas, los casinos, como actividades esenciales. ¿Por qué? Porque tienen una derrama económica. Las iglesias, esas no, ni las voltean a ver. A ellos no les importa si espiritualmente estás recibiendo un alimento, está transformando tu vida, está transformando tu corazón. Eso no es esencial para ellos. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, para el mundo, esa es su esencia, hermanos. Esa es la esencia, eso es lo que realmente le importa, lo que deja dinero. Para ellos, la iglesia, como hasta ahorita lo hemos visto y lo han manifestado, para ellos la iglesia no es esencial. Versículo 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlos saber al rey. ¿Ven la hipocresía? ¿Ven las palabras? ¿Sí las detectan esas palabras de lambisconería? Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. ¿Sí? Entonces, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no va a ser tuya, le están diciendo al rey. Y entonces el rey, con esta advertencia, ¿saben qué dijo? Luego contestó, luego envió la respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, de los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Se revisaron los libros de los reyes, ¿sí? Ahí estaba toda la historia del pueblo de Israel, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Artajerjes
investigó y dijo que Jerusalén tiene una larga historia de revueltas contra reyes y que es un lugar de rebelión y de sedición. ¿Sí están viendo por ahí dónde está la mentira? Los que han leído la Biblia y que conocen la historia. Bueno, se ve que fueron y leyeron los registros históricos. El rey Artajerjes supo que Jerusalén había sitiado a reyes poderosos. Pero también allí decía que Jehová, Dios, había vencido y había entregado en sus manos a esos reyes. Tal vez hubo temor por conveniencias, por intereses, y dijo, ¿qué tal si surge otro rey? ¿Sí? Si reconstruimos esta ciudad y viene y se levanta otro rey y que sea más poderoso que yo y que el Señor, que dicen que es su Dios, le da poder y otra vez trae gobierno. Fíjense, Salomón, por ejemplo, había gobernado un gran imperio. Vamos a Primero de Reyes 4:21. Dice así: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presente y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Yo creo que si el rey leyó esto, dijo, ay, si es una ciudad peligrosa para sus propios intereses. Los reyes de Jerusalén se habían rebelado contra las potencias poderosas de ese tiempo, ¿sí? Artajerjes, el rey, no quiso ayudar a la reconstrucción de una ciudad porque los calificó de rebeldes. Versículo 21. Ahora pues, dice, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada una nueva orden. Versículo 22, y mirad que no seas negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Es pregunta, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. O sea, no llegaron ya de buena onda, te ayudamos. Ya llegaron con poder y con violencia y no les permitieron seguir edificando el templo de Dios. Entonces, esta carta samaritana, pues, fue hecha con base en verdades y en mentiras. Y aquí el rey de Persia no se enfocó tanto en la verdad de la carta, o vio la verdad y lo que hizo fue hacer algo que políticamente a él le convenía, y entonces le dio más peso al pasado pecaminoso y trágico que había tenido el pueblo de Jerusalén o la ciudad de Jerusalén por medio del pueblo de Israel. Entonces, dice el versículo 24, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cómo ven? La carta de los samaritanos tuvo éxito, ¿no? Fue una buena movida, fue una buena táctica de guerra. Se salieron con la suya. Y Artajerjes, rey de Persia, probablemente era el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo y mandó que se detuviera la obra. No les permitieron más. Yo creo que hasta soldados pusieron ahí para que no se atrevieran a continuar con la obra. Entonces,
estos adversarios pues aprovecharon al máximo este decreto del rey Artajerjes y lo usaron para detener la obra por completo. ¿Saben una cosa? Satanás puede usar al mundo. Satanás es el príncipe de este mundo y Satanás puede usar el mundo para lanzar ataques y resistencia que nos hagan claudicar. Tengan presente esto, por favor. Porque nosotros estamos en el mundo y Satanás no cesa, ¿sí? Satanás y sus ángeles son los enemigos de nuestra alma y a menudo nos atacan con una combinación de mentiras y de verdades. Por ejemplo, nos hablan de nuestro gran pecado, ¿sí? Una acusación, pues que usualmente es verdad. Nada más es cosa de que nos observe un rato, nos vea que fallamos y va a venir y va a decir, ya ves, mira, al que pusiste a servir en la librería, ve cómo está caminando. Mira los de cabina, ¿ya viste lo que andan publicando en el Face? ¿Ya viste cómo se comportan? Así está el enemigo todo el tiempo. El arma favorita de Satanás es la acusación. Vamos a Apocalipsis 12:10. Fue un ejemplo nada más, no se asusten. No les conocemos nada. Apocalipsis 12:10, al final, la última parte dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás no pierde el tiempo, ¿se dan cuenta? Y aunque Satanás es el padre de la mentira, aún va a usar verdades para acusarnos. ¿Sabes? Va a echar mano de los problemas que tienes en tu matrimonio. Va a echar mano de tu mal comportamiento en el trabajo. Va a echar mano de tus malas actitudes cuando estás en la calle o cuando estás en algún centro comercial. Y entonces va a echar mano hasta de los errores que cometen tus hijos. Constantemente el enemigo va a estar buscando esas verdades para acusarte. Pero el enemigo miente a medias, ¿sí? ¿Por qué miente a medias? Porque no dice toda la verdad. Dice parte de la verdad y esa verdad es real. Pero miren lo que dice el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, es cierto, ¿sí? Pero lo que no dice el enemigo es que Jesucristo ya venció y ya pagó por esos pecados que se cometen. Y la palabra nos dice en Romanos 8 que no hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que aprender de esto es que no debemos escuchar las acusaciones del enemigo. El enemigo está vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. Y los líderes de la iglesia debemos hacer todo lo posible para evitar que el trabajo de Dios se detenga, hermanos. Nosotros estamos para eso. Por eso la invitación, por eso no estamos contentos ver la iglesia a medias. Estamos inquietos. El pastor con medio redil de sus ovejas por allá, no sabemos dónde, y con medio redil de sus ovejas aquí adentro. Cuando el Señor nos dijo, cuando una se pierda, dejen las 99 y vayan a buscar a la oveja perdida. En este momento, la iglesia está en una situación peligrosa. Y por eso los pastores, los líderes de la iglesia, estamos y tenemos la convicción de que es un momento de peligro, que el enemigo lo quiere aprovechar. ¿Ustedes creen que no lo va a aprovechar? Si siempre está buscando acusarnos, si siempre está buscando la manera
de robarnos, de matar y de destruir, no va a aprovechar este momento, porque estamos en pandemia. No vaya a ser que nos contagiemos más de lo debido. Al contrario, hermano, el enemigo este momento lo está disfrutando. ¿Quién iba a decir que en este año o el año pasado alguien iba a lograr que las iglesias se paralizaran y cerraran sus puertas? Todas las iglesias de todas las religiones. ¿Quién lo iba a decir? El que lo hubiera dicho, el que lo hubiera profetizado, se hubieran reído de él, le hubieran dicho: estás loco, vete por allá con tus profecías. Y sucedió, hermanos. Digo, nadie lo profetizó, pero lo que estamos viendo es algo inaudito. O sea, no es posible, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes tácticas, los tipos de ataques que se nos mencionan que hicieron los samaritanos. Estos adversarios lograron interrumpir la obra de reconstrucción del templo. Adivinen por cuánto tiempo. Por 15 años se detuvo la obra. Por 15 años no pudieron edificar el templo. Y dice el versículo 4, ¿hasta cuándo? Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces esto nos demuestra que la obra no se detuvo por siempre, porque dice hasta el año segundo. O sea, sí se retomó y pasaron 15 años. Y aunque parecía que el enemigo estaba teniendo éxito con su segunda táctica, no tuvieron la victoria. Porque una de las cosas que empezamos diciendo, la buena noticia es que nuestro Señor ya derrotó al enemigo. Entonces, este enemigo no tuvo la victoria, ¿sí? Su única victoria fue que retrasaron la reconstrucción, pero no derrotaron al Señor. Entonces, por 15 años, la tribu de Judá y de Benjamín no pudo edificar el templo de Dios. 15 años la obra quedó completamente parada. Entonces, esto nos apunta a el tercer enemigo. Ya analizamos al mundo, ya analizamos a Satanás, y ahora vamos a analizar cómo es el enemigo de la carne. Este es un enemigo que no está afuera, ¿eh? Este es un enemigo que está dentro de ti. Y cuando tú te vas a dormir, estás viviendo y durmiendo con el enemigo, ¿sí? Sí, Liz, ¿me traen por favor el micro de este lado? Solamente antes de que pasemos a otro enemigo, quisiera yo leer precisamente en Romanos 8 que tú acabas de mencionar, porque tú mencionaste Romanos 8:1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿Sí? los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, los hijos de Dios. Y ahí mismo en el capítulo 8, pero en el verso 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, sí, el enemigo acusa, el enemigo se mueve, el enemigo tiene su chamba, el enemigo no se detiene, el enemigo está trabajando, pero eso no significa que nuestro Señor esté cruzado de brazos y permitiéndole hacer lo que se le pegue la gana. Está derrotado. El enemigo tiene que venir con el Señor a pedirle permiso, literalmente, a pedirle permiso. Y eso lo vemos cuando vemos la historia de Job, cómo el enemigo viene y le pide permiso para tocar a Job. Ok, pero para comenzar a analizar este otro enemigo, te voy a recordar lo que siempre nos dice el pastor Guillermo. Siempre es muy constante que él nos dice: no confíes en ti. ¿Sí?
no confíes en ti. No busques gratificarte a ti mismo, Edgar. No confíes en ti. No busques tu voluntad. No confíes en tus sentimientos. No confíes en tu corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. No confíes en tu bondad. No confíes en lo que parece bueno y agradable. No confíes, ¿sí? Busca la voluntad de Dios. Busca confiar en Dios solamente. Entonces, para analizar este personaje es necesario estudiar a Ageo. Vamos al libro de Ageo. ¿Dónde está Ageo? Pues en el cielo, seguramente. Bueno, vete a Mateo y te regresas 2 libros, Malaquías y Zacarías, y ahí va a estar Ageo. Más fácil, ¿no? Vamos a Ageo, capítulo 1, vamos al versículo 2 al 7. Porque Dios le da una profecía al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando estaban en estos 15 años de estar con la obra parada, el pueblo de Israel adoptó una actitud y el Señor les habló. Y eso es lo que hace el Señor constantemente. Cuando tú no estás buscando a Dios, cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, el Señor viene y te habla. El Señor viene, ¿por qué? Porque te ama, porque le interesas, porque desea tu bien. El Señor viene y te habla. Y esto fue lo que sucedió. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. En el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa, refiriéndose a la casa de Dios, está desierta? Pues si así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre sus vidas, meditad bien sobre sus caminos, sembráis mucho, o sea, yo veo que trabajan mucho y beben mucho y no quedan satisfechos. Eso le está diciendo el Señor al pueblo. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Dios los reprende por su apatía, por su comodidad, por su afán. Y la verdad es que les exhorta muy fuerte. Es rudo, esta palabra es fuerte, les habla fuerte al pueblo de Israel, les hace una exhortación bastante directa. Y fíjense lo que les está diciendo Dios, por 15 años has estado adornando tus casas. Déjenme parafrasearlo así. Por 15 años te has dedicado a limpiar, a restaurar, a resanar, a comprar y adornar tu casa, y dices que no es tiempo para edificar la casa del Señor. Le está diciendo, ¿te das cuenta que solo sigues tus planes, tus propósitos? ¿Te has dejado llevar por tu propio razonamiento o por el razonamiento del mundo? ¿Por los argumentos que el mundo da? Y mi propósito por el cual te traje a la tierra. Si te das cuenta, hermano, la carne nos hace caer en lo mismo que hacía caer a la gente hace varios siglos. ¿Sí? El día de hoy la carne funciona igual, nos hace tropezar y caer con lo mismo. ¿No te has puesto
a pensar, y esto te lo quiero decir con todo mi amor y con todo respeto a los que están en casita, ¿no se han puesto a pensar, hermanos, que tal vez ya sea tiempo de regresar a la congregación? ¿No se han puesto a pensar que ya pasó suficiente tiempo? Y a lo mejor sigues diciendo, no, no es tiempo, no es tiempo. Estoy esperando el tiempo de Dios. Hermano, es tiempo de Dios. Es tiempo de Dios. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscarlo en su palabra. Es tiempo de estar con la congregación como cuerpo, unidos, buscando lo mismo. Deja de pensar en tu seguridad. Deja de edificar para tu casa. Métete con Dios. Metámonos con Dios. ¿Será la voluntad de Dios que ya regreses a la iglesia después de un año que no has venido? Sí, hermano, sí es voluntad de Dios. Sí es la voluntad de Dios. Ya es tiempo. Porque si no es ahora, ¿cuándo va a ser? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que esperar? Mira, te la voy a poner así de sencilla. ¿Ya recibiste en tu casa ahora que estamos en pandemia, en este año? Seguro, puedo equivocarme, pero estoy casi seguro que ya recibiste familia y amigos en tu casa. ¿Sí? O sea, es imposible que no haya ido a visitarte tu mamá, tus hermanos, algún amigo. Entonces ya recibiste familia y amigos en tu casa. ¿Sí o no? ¿Alguien de aquí durante esta pandemia no ha recibido familiares y amigos en su casa? ¿Algún conocido, alguien no ha venido a su casa a visitarlos? En plena cuarentena ha sucedido esto, ¿sí? La otra es que ya te reuniste y festejaste con otros. Simplemente en este año se atravesó, el 24 de diciembre, se atravesó el fin de año y se atravesó el Super Bowl. ¿No? De las más fuertes tradiciones. Y bueno, no quiero mencionar otras que se practican en el mundo y que a veces también las practican en la iglesia, como es el Halloween. Pero seguramente ya saliste para estar conviviendo y compartiendo con los familiares durante la cuarentena. Pero también estoy seguro que ya pintaste tu casa, porque se aprovecha el tiempo estando en casa, ¿no? Ya pintaste tu casa, ya reparaste o mandaste reparar algunos imperfectos que hay en los muebles. ¿Y sabes cómo me doy cuenta? Yo he ido a Home Depot varias veces y es el centro o es la tienda que más saturada está o ha estado en estos tiempos. Traté de meterme a ver, pero no publican cómo se han disparado sus ventas, pero estoy seguro que Home Depot ha vendido más en esta pandemia que en otros tiempos, porque la gente ha aprovechado para estar decorando su casa, para estarla cuidando, para estarla arreglando, ¿sí? Es más, ya se presentaron vacaciones, ya se presentaron puentes, muchos ya fueron a la playa, ¿o no? Ya estuvieron en la playa, ya salieron, ya disfrutaron. ¿Cuándo entonces vas a regresar a adorar a Dios como iglesia? ¿Cuándo vas a venir? Ya es tiempo, hermano. Ya es tiempo, esto es lo que está diciendo Ageo. Efesios 5 nos dice que no seamos necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No seamos necios, escuchemos el mensaje del Señor. Entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Nuestra condición espiritual en gran medida se nota, sabemos cómo estamos por cómo estamos usando nuestro tiempo. Si tu tiempo lo has estado usando en solo ver televisión, pues te puedes dar cuenta de cuál es tu situación espiritual, de cómo está tu relación con Dios.
si tu tiempo lo has usado solamente en hacer home office, porque ahorita pues eso es lo que se está haciendo en las casas, y has estado clavado y metido y saturado de 8 de la mañana a 9, 10 de la noche solo trabajando, bueno, pues lo has estado notando en tu bolsillo, ¿sí? Pero ¿cuándo vamos a edificar la casa de Dios? ¿Cuándo vamos a estar aquí trabajando para las necesidades que hay? Porque quiero que sepas que el día de hoy la iglesia está ayunando y a lo mejor no participaste. Y la invitación es a que como iglesia estemos participando de esto que es tan importante. Hay enfermos, no de COVID, tenemos enfermos de cáncer, tenemos operados que salieron bien, gracias a Dios, saludos a Lalo. Tenemos gente que tiene padecimientos de hace tiempo, que simplemente no ha podido ir a sus consultas normales. Hoy me sorprendí porque me hablaron de nutrición y me dijeron, Señor, tenemos una cita agendada para usted el día de hoy. Y le dije, no, yo no la agendé. Es vía telefónica. ¿Me puedes atender así vía telefónica? Sí. Bueno, pues mira, la verdad es que no la agendé, pero si tienes el tiempo y ya me llamaste, ya te tomaste la molestia, pues adelante. Y me empezó a hacer preguntas. Me quedé sorprendido. Y ya me mandó a hacer una resonancia magnética y ya me mandó a hacer un ultrasonido, ya me dio fecha, me habló la doctora y la próxima semana voy a ir a eso, después de un año de no atenderme del padecimiento del infarto cerebral que me dio. Gracias a Dios, ¿no? Pero mucha gente está en situaciones más difíciles. Nuestra hermana Rebequita está ahorita con necesidad de que el pueblo de Dios esté intercediendo y postrándose, ¿sí? Lo que el Señor está diciendo es, checa bien cómo te ha resultado tu plan de vivir para ti. Siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. No hay satisfacción. Sales de compras ropa nueva, compras nuevas, cosas nuevas, pero no te calientas. Echas constantemente tus recursos en saco roto. ¿Alguna vez has guardado una moneda en el pantalón y te das cuenta que esta está rota? ¿La levantas? ¿La vuelves a meter en la misma bolsa? Pues no, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les está diciendo, ¿sí? No hay satisfacción. Lo que estás haciendo es echar tu vida en saco roto. La estás perdiendo porque crees que la estás ganando, crees que la estás guardando, crees que la estás protegiendo, pero la estás perdiendo. Y entonces Ageo les habla bien fuerte y ve el resultado de la predicación de Ageo, versículos 12 al 15. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el año del rey Darío. ¿Cuál fue el resultado de esta dura exhortación de Ageo? Dice que despertaron, ¿sí? Salieron de sus casas y comenzaron a edificar nuevamente el templo. Pero quiero que notes algo muy importante. Hay una gran diferencia, hermano, entre la acusación de Satanás y la exhortación de Dios. Fíjate,
la acusación te aparta de Dios. La acusación de Satanás te aleja de su palabra, de la comunión con el cuerpo. Eso es lo que hace la acusación de Satanás. Te aparta de la voluntad de Dios, te hace temer, te hace esconderte. Pero ahora veamos, con esto lo que debemos hacer, pues es resistir al diablo. Y dice la palabra que huirá de ti si lo resistes. Mientras que la exhortación de Dios, y con esto termino, cuando estás en pecado, el resultado es que el Señor te va a despertar y te va a acercar a Él. ¿Sí? La exhortación que viene de Dios, cuando tú la recibas, lo que tienes que hacer es prestar oído, es responder a lo que el Señor te está invitando, es humillarte, es decir, sí, Señor, he fallado, pero quiero estar contigo, quiero seguir en tus caminos, quiero edificar para ti. Dios no te va a rechazar. Aunque tengas pecado, el Señor no te va a rechazar. El Señor ya pagó por tus pecados. El Señor ya te limpió. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor quiere es que te acerques a Él. El enemigo te acusa para alejarte de Él, pero el Señor te dice: nada podrá separarte de mi divino amor. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni las huestes de maldad, ni las potestades del enemigo, nada te podrá separar de mi divino amor. Eso es lo que el Señor te dice. Y el enemigo está actuando y está haciendo, pero el Señor te dice: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No temas ni desmayes, te dice el Señor. Por eso, hermano, yo te invito, y este libro nos está invitando y nos está exhortando a que sigamos edificando la casa del Señor, a continuar con su obra, a seguir como cuerpo unidos buscando los propósitos y la voluntad de Dios. Ok, gracias. Padre, te damos gracias por esta noche y te rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que sea tu Espíritu el que nos guíe y que solo tu palabra quede y permanezca en nuestros corazones. Que lo que vino de mí y lo que no estuvo bien mencionado o explicado se olvide y se borre, pero que tu palabra, que tu voluntad, que el deseo de que caminemos contigo nos permita voltear nuestros ojos, despertarnos y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.